Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, 10 cosas que no sabías del Barón Zemo, de Marvel Comics y del USM. Número 10. El Barón Zemo fue creado por los maestros de maestros Stan Lee y Jack Kirby y apareció por primera vez en un flashback en el cómic Avengers número 4 de marzo de 1964. Pero ahí nada más fue solo un cameo. Realmente no supimos la identidad de él hasta el Avengers número 6 de julio de 1964, que ya supimos que es el Dr. Heinrich Zemo, uno de los mejores científicos nazis, creador de varias armas de destrucción masiva para Hydra, tales como el rayo de la muerte y el adhesivo X, el cual le cae en el rostro accidentalmente en un enfrentamiento con el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, y esto provoca, desafortunadamente, que la máscara se quede pegada completamente al rostro del Barón Zemo. Después, como sabemos, el Capitán América queda congelado y desaparece en acción. Así que el Dr. Zemo empieza a buscar una fórmula para poder quitar el pegamento de la cara, pero desafortunadamente no logra conseguirlo. Señor, qué suerte tienen algunos. Y pasan las décadas hasta que Steve Rogers despierta y se une a los Vengadores, como lo hemos visto en los cómics como en las películas. Y al ver esto, el Barón Zemo retoma la venganza hacia el Capitán América. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Así que decide formar un equipo llamado los Maestros del Mal para atacar a los Vengadores. Y en esta batalla final, el Capitán América utiliza el escudo para desviar los rayos del sol hacia Zemo, que disparaba en ese momento un arma de rayos, la cual fueron a dar a unas rocas que desafortunadamente provocaron una avalancha que mató al mismo Barón Zemo. ¡Qué mal! Y esto sucedió en el Avengers número 15 de abril de 1965. Número 9. El segundo Barón Zemo empezó como el supervillano, el Fénix. Sí, como el de Jean Grey, pero fue mucho antes de Jean Grey, inclusive. Esto sucedió cuando Helmut Zemo, sí, hijo de Heinrich Zemo, el científico nazi, se puso el disfraz por primera vez y luchó contra el Capitán América. Desafortunadamente el disfraz sí es bastante ridículo, como pueden ver. El poder está en el traje. Pero el nombre realmente sí estaba bastante bueno. Pero duró poco con esta identidad, porque desafortunadamente su padre muere, como vimos en el número anterior. Así es que decide tomar la identidad del Barón Zemo y usar el traje que usaba su papá. Y claro, buscar la venganza hacia el Capitán América y los Vengadores. Por fin tendré mi venganza. Número 8. Y a Helmut Zemo también tuvo la máscara pegada igual que su papá. Imposible. O sea que, ¿otra vez del mismo error? Pero en este caso fue un poco diferente. Primero, cuando estuvo experimentando con el adhesivo X, Helmut no estaba usando máscara y desafortunadamente cayó en una fosa llena de químicos. Sí, exactamente igualito como le pasó al Joker. Solamente que en este caso quedó su rostro completamente quemado y desfigurado. Igualito le quedó como el de Deadpool. Como dos hermanos gemelos, prácticamente. Y claro, por esta misma razón empezó a usar todos los días la máscara en su rostro. Pero, ¿qué creen? Sí, en un enfrentamiento con el Capitán América le cae el adhesivo X a la cara y se le pega la máscara. Otra vez, igualito que su papá. Pero en este caso no sucedió igual, porque el Capitán América le dio un compuesto para disolver el adhesivo. Qué buena onda. Así que, ahora sí, se pudo quitar la máscara de la cara. Lo que con su papá no pudo hacer el Capitán América. Para que vean que realmente no son tan enemigos como todo el mundo piensa. Número 7. Helmut Zemo realmente es el 13º Barón Zemo. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Sí, es una historia bastante larga y complicada, pero trataré de resumirla un poquito. El primer Barón Zemo apareció en 1480 y fue llamado Harbin Zemo.
y trabajaba como el encargado de un granero, al cual tuvo que defender tomando prestada una armadura y él solo se enfrenta a toda una horda de esclavos invasores. ¡El duro! Lo que impresiona al emperador sacro del Imperio Romano y es elevado a la categoría de varón. Y de ahí empezaría la leyenda de la familia Zemo, hasta llegar a Helmut Zemo, el varón Zemo que todos conocemos, tanto en los cómics como ahora en el USM. Aunque realmente en el USM no creo que se vayan a mencionar a todos los varones Zemo, solo tal vez al papá Heinrich Zemo. En algún flashback tal vez podremos ver al papá como científico de Hydra, en la serie de televisión de Falcon y el Soldado del Invierno. Número 6. El varón Zemo también es un viajero en el tiempo. ¿Acaso no lo viste venir? Y esto tiene relación con el número anterior. Por eso decía que la historia es un poco complicada de todas las generaciones de varones Zemo. En la miniserie del varón Zemo, Born Better, o traducido en español como Nacido Mejor, y en esta miniserie Helmut Zemo trata de utilizar las rocas llamadas Moonstones o rocas lunares para crear un mejor mundo, pero es detenido y son destruidas en el proceso. Y esto provoca que el varón Zemo viaje al pasado de todos los varones Zemo. No había otra manera. Y de esta forma conoció a todos sus antepasados y a los cuales ayudó a tratar de conquistar el mundo y de paso obtener información y habilidades que le servirían una vez que pudo regresar al presente. Número 5. El varón Zemo de los cómics estuvo casado y tiene 25 hijos. Espera, ¿lo dices en serio? Sí, pero todos fueron adoptados, no se espanten. Esos 25 hijos no son de él. Después de casi morir, el varón Zemo fue rescatado por una científica que se hacía llamar la baronesa. Ella fue creada usando los patrones cerebrales de Helmut Zemo, o sea, el papá de Zemo. Sí, aquí se pone medio raro el asunto. Pero realmente fue manipulada para que pensara que era así. Bueno, la cosa es que se enamoraron y se casaron. Y adoptaron a 25 niños. Claro, con la intención de conseguir conquistar el mundo en las futuras generaciones. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Como es la tradición de la familia Zemo. Ahora sí, como dice el dicho, ¡qué bonita familia! Número 4. Alguna vez el varón Zemo revivió el cadáver de su padre. Helmut Zemo se dio la tarea de buscar los fragmentos de la legendaria Bloodstone o Roca Sangre, como se diría en español. Desafortunadamente para Helmut, al juntar todos los fragmentos de la Roca Sangre, logró revivir el cuerpo, pero tenía una sorpresa adentro. Es decir, había revivido el cuerpo, pero con un alma de un demonio. Así que tuvo que destruirlo a final de cuentas y tuvo que arrojar el cuerpo a un volcán. De veras se pasan. Número 3. El varón Zemo odia a todo el mundo. Mi corazón tiene pura maldad. Bueno, más o menos. Todo el mundo diría que el Capitán América es su enemigo mortal. Pero como ya vimos anteriormente en los números de este video, han colaborado y se han ayudado mutuamente en diversas ocasiones. Mucho ruido y pocas nueces. Así es que realmente su enemigo mortal es Hawkeye. Sí, Ojo de Halcón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo empezó cuando los Thunderbolts surgieron, que como todos sabemos, spoilers, los Thunderbolts eran villanos disfrazados de superhéroes, y el líder era el varón Zemo. Así es que en estos enfrentamientos, una vez que se supo que eran villanos, el Ojo de Halcón se junta con alguno de los villanos de los Thunderbolts que prefieren o simplemente les gusta más ser superhéroes y se rebelan contra Zemo y le quitan el puesto del líder de los Thunderbolts y se lo dan a Hawkeye. Y desde ahí no se pueden ver ni en pintura. Siempre Zemo trata de matar o dañar a algún familiar o conocido de Hawkeye. Así es que si lo vemos en la próxima serie de televisión de Hawkeye o Ojo de Halcón, que nadie se extrañe. Porque como ven, con Hawkeye sí es personal. Con los demás superhéroes, está bien, pero no es lo mismo. Número
2. El Barón Zemo realmente quiere salvar al mundo. ¡Qué agradable sujeto! Sí, suena increíble, pero es cierto. Bueno, desde su punto de vista, claro. Dado que piensa que realmente él es el hombre más indicado de hacerlo correctamente y de esta forma salvar al mundo gobernándolo a su forma y a su estilo. Y mientras que en el USM la idea es más o menos similar, solamente que en este caso la idea de Zemo es liberar el mundo de toda la gente que tenga superpoderes, ya sean superhéroes o villanos, y de esa forma salvar al planeta. Número 1. El Barón Zemo una vez mató al Gran Maestro. ¡Qué cruel! Sí, el personaje que vimos en la última película de Thor, Ragnarok. Sin duda es el logro más sobresaliente de Helmut Zemo. Y esto sucedió cuando el Barón Zemo tenía las famosas rocas Moonstone y lideraba a los Thunderbolts, como habíamos mencionado en los números anteriores, y además teniendo la ayuda de la mente suprema, Kree. En pocas palabras, con la táctica del montonero, lograron vencer al Gran Maestro y quitarle su poder. Y con una pistola Luger, el Barón Zemo mató al Gran Maestro de un solo balazo en la cabeza. Y en el UCM todavía no se conocen, así que ten cuidado, Jeff Goldblum. No vaya a ser que te lo encuentres. Bueno, gracias por apoyar este canal. Nos vemos en la siguiente y buen día para todos.